Sean todos bienvenidos una vez más en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les invito a mirar la preciosa palabra de nuestro Dios en el libro en el Nuevo Testamento, Filipenses, la carta a los Filipenses, el capítulo 3 y el verso 8, dice así: la preciosa palabra de nuestro Dios: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, aquí el apóstol Pablo nos está hablando acerca de su conversión, de quién era él, porque vemos aquí todas sus credenciales en la carta de los Filipenses, que él está contando quién era él. Entonces dice en el verso 3:4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Bueno, entonces aquí él está hablando acerca de todo lo que él venía haciendo, porque él era un celoso de la ley. Entonces él cuenta de que él era celoso, pero vino a ser un perseguidor de la iglesia, ¿sí? Entonces, pero era irreprensible en cuanto a la ley, guardaba todo lo que era la ley de Moisés, era verdaderamente un gran religioso. Y sigue narrando el apóstol, porque vamos a hablar un poco acerca de quién era el apóstol Pablo antes y quién fue el apóstol Pablo después de tener ese encuentro personal con Dios, ese encuentro personal con Cristo, el cual cada uno de nosotros también debe tener. Entonces, en el capítulo 26 del libro de los Hechos, también habla de su vida anterior y dice así: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa seta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces allí él narra que él siempre fue un fariseo en su religión, ¿sí? Aún fue enseñado bajo los pies de un gran anciano que fue Gamaliel. Entonces él relata todo esto y en el 9 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Entonces vemos aquí la gran persecución que tenía el apóstol Pablo hacia los primeros cristianos, aquellos primeros convertidos. Entonces vemos allí que él asolaba grandemente a la iglesia. Entonces él aquí está dándole el relato en defensa del rey Agripa, y dice aquí al final, dice: por lo cual no fui rebelde a la visión celestial. Entonces la escritura dice que él tuvo la visión celestial, sí, todos sabemos la visión celestial. Cuando él camino a Damasco se encontró con el Señor Jesús. Entonces vamos a estar mirando un poco acerca de todo esto, y miramos también en Hechos capítulo 7, porque en Hechos capítulo 7 encontramos también al primer mártir, que fue Esteban. Entonces vemos a Esteban allí también lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Trayendo un discurso, y el discurso era que bueno, vosotros siempre resistiendo el Espíritu Santo, por eso lo mataron, porque él habló del Espíritu Santo, ese sermón, el cual lo llevó a esto, ¿sí? Entonces, y Saulo estaba allí consintiendo. Y miramos entonces el 7 en los Hechos, dice: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Entonces vemos allí lo que es, bueno, aún siendo Saulo de Tarso, él tenía todas estas credenciales. Él aún recibió permisos de los mismos sacerdotes, del mismo sumo sacerdote,
para ir a arrestarlos, ¿sí? Entonces él tenía permisos de todos para ir a arrestar a todos aquellos primeros cristianos. Vemos al primer mártir Esteban y él estaba allí, pero este mensaje que trajo Esteban lo marcó a él. Entonces vemos ahí porque él después lo relata, ¿sí? Y vemos entonces allí el apóstol Pablo, lo vamos a mirar entonces ya, él contando su conversión en Hechos el capítulo 9. Entonces miramos allí en Hechos el capítulo 9, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces vemos allí el llamamiento del apóstol Pablo, porque Dios, por previo conocimiento, él ya lo había escogido también, aún desde el vientre de su madre, según nos dice Gálatas 1:15, lo llamó y lo escogió para esa misión que tenía el apóstol Pablo, que tenía que ir hacia los gentiles a traer el mensaje a un pueblo de entre los gentiles. Entonces vemos allí que el Señor Jesús se le aparece como un resplandor de luz y le dice: Saulo, Saulo. Entonces vemos acá el llamado: Saulo, Saulo, ¿sí? ¿Por qué me persigues? Y aquí vemos entonces también, porque de esta misma manera se le presentó él a Moisés cuando lo llamó en Éxodo, el capítulo número 3. Entonces miramos el Éxodo, en Éxodo también, en la escritura, porque ahí miramos el llamamiento de Moisés y Dios también lo llama Moisés, Moisés. Entonces vemos acá a Moisés, Moisés. Entonces el llamamiento de Dios siempre es que lo llama por su nombre, ¿sí? Y aquí de esta misma experiencia que tuvo Moisés la estaba teniendo el apóstol Pablo. Entonces vemos allí los profetas, los apóstoles, ¿sí? Enviados de Dios siempre con un mensaje. Recordemos que Dios siempre los llama aparte, atrás del desierto, y allí se da a conocer. Entonces es importantísimo, porque nosotros también debemos de tener, cada cristiano debe tener una experiencia personal con Cristo. Entonces nosotros tenemos esa experiencia cuando nos encontramos en la experiencia del Pentecostés. Entonces el Pentecostés es importantísimo para nosotros, porque allí es donde verdaderamente tenemos un encuentro personal con Dios, cuando recibimos el Espíritu Santo. Entonces importantísimo recibir el Espíritu Santo para poder entrar completamente en el programa divino, ¿sí? Entonces seguimos contando el relato que dice el apóstol Pablo. Entonces él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se apartaron atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió y ni bebió. Entonces, importante, porque él venía con muchos más, pero allí la Biblia no relata que solamente fue el apóstol Pablo el que atendió la voz de Dios. Entonces vemos allí que él no veía por el resplandor de la luz de Dios. Entonces él estuvo 3 días, primero sin ver. Entonces estuvo sin ver, pero también la Biblia nos dice que no comió. Entonces estuvo sin comer también, y que también no bebió. Entonces estuvo también sin beber, ¿sí? Entonces vemos allí el apóstol Pablo en desesperación, en un verdadero arrepentimiento allí, y en ayuno también. Entonces vemos allí que el apóstol Pablo, aún el Señor Jesús dice aquí en el verso 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Entonces él también estaba orando, porque esto es importantísimo, lo que es la oración.
¿sí? Y el ayuno, porque él estaba en todo esto, ¿sí? Entonces vemos que él aún sin ver, sin comer, sin beber y todo esto, el Señor Jesús ya lo veía sus acciones, esto es importantísimo, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bueno, entonces allí miramos un breve resumen de lo que es su conversión, pero algo importantísimo es que Ananías, por visión, ¿sí?, aún Dios le muestra, y él viene aquí a poner las manos sobre Saulo, ¿sí?, porque Dios lo había escogido como un instrumento, como apóstol a los gentiles, según nos dice la carta de los Romanos. Él fue apóstol porque él vino siendo el apóstol que vino a reemplazar a Judas. Recordamos en el estudio anterior lo que fue Judas, porque él vendió por ganancia personal su oficio, ¿sí? Él dejó su oficio apostolado, entonces vino el apóstol Pablo a tomar este lugar. Entonces allí viene Ananías, pone las manos y él recobra la vista, y aún más, también dice que fue lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí importantísimo porque él recibe el Espíritu Santo también, ¿sí? Entonces de allí donde ya en adelante vemos quién iba a ser él, o sea, el apóstol, ya el verdadero apóstol, el apóstol Pablo. Entonces miramos aquí la importancia de todo esto porque él empieza a mostrar quién era él, y miramos también un poco el mensaje de las 7 edades de la iglesia, porque este mensaje es súper importante, porque aquí se nos muestra un poco lo que fue el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo vino presentando como el primer mensajero, ¿sí?, a las 7 edades de la iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo se vino por las 7 edades de la iglesia. Entonces miramos que él vino representando el león en la primera edad, ¿sí? Después ya vinieron las otras edades, en donde estos 4 seres vivientes son los que representan de ahí en adelante las 7 edades de la iglesia. También tiene una representación en el Antiguo Testamento, porque aquí se representan las 12 tribus de Israel. Entonces allí está el león también, como el león de la tribu de Judá, está el buey, está la cara de hombre y la cara de águila, también representando las otras edades que se vinieron por las 7 edades de la iglesia. Entonces miramos allí que todo esto es importantísimo porque ellos son como los guardianes que siempre están cuidando de acerca del reino de Dios. Entonces miramos aquí en el libro de las 7 edades de la iglesia, dice: Pablo fundó la iglesia en Éfeso como a mediados del primer siglo. Esto nos permite fijar la fecha del comienzo de la edad de la iglesia de Éfeso, cerca del año 53 después de Cristo. Entonces vemos allí en las primeras edades de la iglesia que habían 3 ciudades importantes, que era Jerusalén, Antioquía y Éfeso. Entonces esas 3 ciudades para los cristianos era súper importante. Finalmente él vino a ser el mensajero a la iglesia de Éfeso, y su manera de ministrar estableció el ejemplo el cual todo mensajero futuro habría de aspirar. Entonces recordemos que él fue el perito arquitecto, ¿sí?, Pablo como perito arquitecto. Entonces vemos que esta edificación también está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Entonces miramos allí Efesios 2:20, está la escritura, Efesios 2 y el verso 20 nos muestra
que Dios puso el fundamento sobre apóstol y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Pero también nos dice la Escritura que Pablo fue el perito arquitecto, en donde empezó a edificar toda esta edificación, y sobre él empezaron todos, tenemos que sobreedificar, según nos dice la Escritura. Por eso es el apóstol modelo, el apóstol emblema. Dice aquí: y en verdad establece el patrón para todo fundamento, para todo verdadero ministro de Dios, aunque no tuviera tal elevación en el orden profético como Pablo. El ministerio de Pablo se podría calificar en tres partes. De las tres partes son: él fue absolutamente fiel a la palabra, sin importar cuál fuere el costo, él nunca se apartó de ella. Entonces vemos allí, fiel a la palabra, ¿sí? O sea, él aún no fue enviado por hombres, sin ni carne ni sangre, lo ha enviado ni lo ha revelado, todo lo que él empezó a hacer, sino que fue todo por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, el Señor Jesús mismo lo puso como apóstol a los gentiles. Entonces, él allí en Gálatas 1:1, él nos dice, ¿sí? Noten que Pablo no estaba organizado, pero fue guiado por el Espíritu. Cuando Dios obró con Moisés para sacar a Israel de Egipto, Pablo no fue enviado por el concilio de Jerusalén, ni estaba bajo su poder ni su jurisdicción. Dios, y solamente Dios, lo enviaba y lo guiaba. Pablo no pertenecía a los hombres, sino que pertenecía a Dios. Por eso la Escritura en Gálatas 1 dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Entonces vemos que ese fue el primer propósito por el cual Dios lo tomó, ¿sí? Dios mismo lo tomó a él y lo envió a las naciones. Y el segundo dice: su ministerio se desarrollaba en el poder del Espíritu, demostrando así la palabra escrita y la palabra hablada. Entonces vemos allí lo importante, porque Pablo él mismo dice que él no vino solamente con palabras persuasivas, sino con poder y demostración del Espíritu Santo. Entonces dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces vemos allí el segundo propósito también, porque él trajo el poder del Espíritu Santo, igual que todos los apóstoles. Entonces es importantísimo. Y el tercer propósito fue: él tenía el fruto evidente de su ministerio, que le había sido dado por Dios. Entonces él trajo un fruto allí de ese ministerio, porque la Escritura nos dice en 1 Corintios 9:2, dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Entonces él allí está confirmando de que sus discípulos aún era el sello de su apostolado. Entonces él no fue apóstol por presumir ni por decir, sino que fue verdaderamente un hombre que Dios lo escogió, como dijo el Señor Jesús: porque instrumento me es este para que lleve mi palabra hacia prácticamente la tierra entera. Por eso el Nuevo Testamento es súper importantísimo, porque el apóstol Pablo prácticamente allí, él es el que lo trae inspirado por Dios. Entonces miramos allí importantísimo, ¿sí? Acerca de hablando de su conversión, porque importantísimo, porque él también le tuvo que pasar por una conversión, como cada uno de nosotros debemos de pasar. Una cosa era él antes de recibir el Espíritu Santo, y otra cosa fue él después de recibir el Espíritu Santo, igual que los mismos discípulos, porque los discípulos tuvieron que venir aquí al aposento alto a recibir el Espíritu Santo. Entonces, aún antes de ellos ser convertidos, ellos lo negaron, ellos le fueron faltos de muchas cosas. Aún lo conocieron en el poder de su resurrección, pero ellos tenían que recibir el poder de lo alto. Entonces, importante, porque usted tiene que recibir el poder de lo alto, como cada uno de ellos lo recibió. Nosotros también debemos de tener esta misma experiencia del Pentecostés, para usted poder ir y llevar las buenas nuevas de la palabra, para usted poder entrar en perfecta armonía con Dios. Es importantísimo recibir el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a guiar, él va a guiar desde el corazón. Por eso el apóstol Pablo, él ya decía: yo ya tengo la mente de Cristo. Entonces la mente de Cristo estaba en el corazón del apóstol, y el apóstol ya no se guiaba por él mismo, sino que era
el Espíritu Santo guiando a través del apóstol. Entonces miramos allí el fundamento, apóstoles y profetas, importantísimo todo esto, y ahí hacemos como un breve resumen de lo que fue el apóstol Pablo. Importantísimo porque cada uno de nosotros también debemos de pasar por un arrepentimiento genuino y una conversión genuina. Entonces, por eso el Señor dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, o para que vengan tiempos de refrigerio en nosotros. Entonces es necesario pasar por un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Entonces allí les dejo una vez más este pequeño estudio del apóstol Pablo en las Escrituras, él narrando el mismo cómo fue ese encuentro personal con Cristo Jesús. Entonces una vez más el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.